¿Qué pensaría usted si yo le dijera que ha llegado un gran regalo, una gran oferta, regalo para toda la familia? Ir al lugar más exótico de aquí de Bolivia, no sé, el Salar de Uyuni, el lago, montañas, no sé. Y el regalo consiste en que vaya toda la familia, tiene todo pago en el mejor hotel a disfrutar sin reservas, pero con una sola advertencia. La advertencia dice que hay que tener cuidado, porque de todas las familias que van, el 60% en el camino va a sufrir un accidente. La condición que usted tiene para llegar y disfrutarlo, la condición que usted tiene para disfrutarlo, todo lo pago, es llegar al lugar. Pero la advertencia es que en el camino, el 60% de las personas va a sufrir un accidente, el 60% de las familias. En nuestro juicio normal, bueno, cualquiera desearía ir. Y si usted iba en el camino, seguramente en su movilidad va con la mayor precaución, porque ya tiene la advertencia de que el 60% de las familias puede sufrir un accidente. Y entonces yo, por lo menos personalmente, iría contento con mi familia, pero muy atento, porque voy a disfrutar de un gran regalo, pero también voy atento porque tengo una gran advertencia. Pues bien, ahora imaginémonos esta misma anécdota, pero en nuestra familia. No para ir a un paseo, no para ir a un tour, todo pago, sino en nuestra familia. Y déjeme decir lo siguiente: más del 60% de las familias en nuestro continente latinoamericano e incluso en el continente, en la parte de Norteamérica, sube más esa estadística. El 60% o más de nuestras familias sufre disfuncionalidad total o sufre de algún tipo de disfuncionalidad. Y este es un dato que nos advierte a la iglesia. Sin embargo, en esta mañana vamos a ver el tema edificados en la palabra. ¿Qué tiene que hacer usted para que en el camino de la vida no sea parte de ese 60% de las familias disfuncionales? Pues bien, hoy vamos a ver que es muy importante ser edificados en la palabra, edificados en la palabra de Dios. Y eso es importante. La palabra de Dios dice en el Salmo 127, versículo 1: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Y necesitamos que Dios haga parte esencial de nuestras familias. Algunas preguntas para reflexionar en esta mañana. Y ojo atento. Le hablo a padres, madres, le hablo a hijos. Le hablo a hermanos, le hablo a tíos, a todos le hablo en esta mañana. ¿Sobre qué principios se está edificando su hogar? ¿Sobre qué principios se está edificando su hogar? Otra pregunta para que reflexionemos y entremos en reflexión. ¿Ha enseñado a los suyos los suficientes principios de tal manera que cuando esté usted ausente de ellos sepan elegir acertadamente? ¿Ha enseñado usted los principios necesarios? Y una última pregunta. Las bases con las que está formada su familia son lo suficientemente fuertes como para soportar tremendas tensiones o como para soportar embates que trae la vida? Le invito a que reflexionemos en estas preguntas introductorias. Y en el libro de Deuteronomios capítulo 6 versículos del 1 al 9, lo que acabamos de leer, Dios le dice a Moisés: Moisés ya está a punto de dejar el pueblo, ya está a punto de terminar sus días, su carrera ya está a punto de terminar.
Y al pueblo le es necesario seguir adelante hacia la tierra prometida. La ley ya se ha dado, pero el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio sirve para que Moisés recuerde nuevamente al pueblo lo que el Señor ha dicho y le recalque una y otra vez. El libro de Deuteronomio, dentro de su teología, lo que considera es mirar hacia el pasado. Mira hacia atrás, le dice al pueblo, mire lo que ha pasado, ahora ustedes están aquí y con esta guía del Señor pueden hacer aquello. El Deuteronomio mira atrás, analiza el presente y se proyecta hacia el futuro. Y qué importante esto. Y allí en lo que acabamos de leer, podemos resaltar tres palabras importantes: Shema, Shanam y Dabar. Tres palabras en hebreo que tienen tremendo significado. De las orientaciones que da Moisés al pueblo y a los sacerdotes y a los padres de familia y a todos, son estas tres palabras. Shema, que significa escuchar, pero no solo escuchar, es escuchar atentamente y es atender con precisión, atender, escuchar atentamente, atender con decisión. Pero Shanam, repetir. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, y esto hay que repetirlo constantemente, hay que repetirlo. Y Shanam, que en nuestra Biblia lo encontramos como repetir, tiene un significado más profundo. Y se puede traducir como perforar, como inculcar, incrustar, punzar. En otras palabras, como tatuar en su corazón para que no se le olvide. Esto quiere decir repetir, tatuar en su corazón, punzar allí, incrustar para que no se le olvide bajo ninguna circunstancia, buena o mala. Pero la tercera palabra que allí nos dice, de las que yo quiero resaltar en esta mañana, es dabar. Hablarás. Y que se puede traducir como divulgar, expresar, proclamar, decir o dirigir palabras. Y esto, mis hermanos, es lo que el Señor nos lleva a través de su palabra a que digamos a nuestra familia. Es importante enseñar principios que edifiquen nuestras familias. No importa la edad que tengan sus hijos, sean guaguitas, sean bebés, ya sean mayorcitos, adolescentes, jóvenes o más adultos. Usted es padre hasta el último día de sus vidas. Pero no solo los padres tenemos la responsabilidad de enseñar. Quizás hoy me están escuchando hijos que sus padres aún no han entregado su vida al Señor. Pues bien, esta palabra también es para usted. Quizás en esta mañana me están escuchando hijos que se ven en la necesidad de expresar, repetir, hablar la palabra de Dios a sus padres, a sus hermanos. Pues bien, tómelo como una responsabilidad de Dios hoy para su vida. Cualquier persona que me escuche, que tenga familia o que se extienda a amigos, a compañeros de trabajo, a donde quiera que esté, estas palabras son para usted, una responsabilidad que Dios pone en cada uno de nosotros. Importante, debemos enseñar principios que edifiquen. Pero preguntémonos, ¿qué son los principios? ¿Qué es lo que nos manda la palabra? En el capítulo 6, versículo 1, allí nos dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñare para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, dice esta traducción. Mandamientos, preceptos, normas que hay que no solo conocer, no solo hay que saberlos, hay que atenderlos y ponerlos por obra, dice el versículo 1. Y estos principios, podemos decir, para darle una definición a los principios son normas que orientan la acción del ser humano. Son máximas, son enseñanzas, son mandatos o preceptos que tienen que ver directamente con el comportamiento, con la fe y la conducta. Vuelvo y lo leo. Los principios
de los cuales nos habla la palabra de Dios. Son reglas o normas que orientan la acción del ser humano. Son máximas, enseñanzas, mandatos o preceptos que tienen que ver directamente con el comportamiento, la fe y conducta de las personas. Y ahora nos podemos preguntar, bueno, ¿son necesarios los principios? ¿Son necesarios los principios? Claro que sí. Pues el mundo nos obliga a tener una práctica de principios claros, de principios que edifiquen nuestra familia, de principios que edifiquen nuestra vida, nuestros hogares y que edifiquen nuestro entorno. Y déjeme decirle algo, en el hogar los principios se inculcan, no se reclaman. Los principios se enseñan, se modelan, se inculcan, no se reclaman. Ahora bien, si Dios, como leímos en el Salmo 121, si Dios es quien edifica los hogares, si Dios es quien edifica las casas, pues bien, debemos seguir sus principios. El mundo ofrece principios que aparentemente son buenos, pero su final es de perdición. Por eso, Salmo 121, si el Señor es quien edifica los hogares, las casas, sus principios son los que debemos seguir. Y es necesario, quienes me escuchan, mire, yo sé que usted lo ha escuchado, pero se lo repito una y otra vez. Es necesario enseñar esos principios de Dios en nuestros hogares. Pues lo que no se enseña en casa, difícilmente lo aprenden fuera de ella. Nuestra responsabilidad primaria está en casa. Las respuestas que nuestros hijos, nuestros hermanos, las respuestas de aquellos que están a cargo nuestro, las respuestas que los nuestros no encuentran en la casa, las van a buscar en otro lado. Y lo más probable es que les den una información distorsionada o una información errada. Ejemplo, le hablo ahora a los padres. Padres, háblele a sus hijos de lo que dice la palabra de Dios, temas concernientes como al respeto, al amor, a la dignidad, al sexo, a las drogas, a todo aquello que la palabra de Dios da principios. Mire, si usted no enseña esto claro a sus hijos, ellos van a pedir orientación fuera de su casa. Y lo más probable es que reciban una información que no edifica sus vidas. Principios. Edificándonos en la palabra de Dios, en los principios que Dios nos da. En lo que hemos leído en Deuteronomio del 1 al 9, hay otras tres palabras muy importantes. Y esto nos indica lo que usted y yo debemos hacer con la palabra de Dios. Lo que usted y yo debemos hacer con la palabra de Dios. Debemos escucharla, debemos guardarla y debemos obedecerla. Allí en el primer versículo de Deuteronomio nos dice Dios a través de Moisés que Él mismo nos ha mandado estas palabras. Pero allí más adelante dice, oye Israel, oye Israel. Miremos lo que dice el capítulo 6, versículo 1 de Deuteronomio. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que les enseñe para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasarán. Pasarán a tomarla. Pero también la palabra de Dios nos enseña allí en lo que hemos leído tres cosas. Más adelante el Señor dice, Shema, escucha, oh Israel. Shema, escucha. Y esta palabra Shema quiere decir que debemos escucharla, pero de manera detenida, con especial atención. Shema, oye, oh Israel. Una palabra profunda que los judíos han tomado esta porción de la Biblia
como, y precisamente la llama así, la Shema, Shema Israel. La Shema es esta porción. Ahora, Shema traducido en nuestro idioma es escucha, escuchar, pero escuchar no de cualquier manera, escuchar con atención, con especial enfoque. Y el Señor nos lleva a hacer tres cosas con su palabra: escucharla, pero también guardarla, shamar. Y esta palabra guardarla, dice Moisés al pueblo, y para que la atesores, para que la guardes en tu corazón. Y esta palabra guardarla quiere decir atesorar, guardar vigilantemente y guardar en la mente. Y guardar en la mente. Shamam. Y también obedecerla. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecerla. Asá. Y obedecerla quiere decir para que la pongas por obra, dice el Señor. Ponerla por obra, para que la ponga por obra. El Señor nos llama a obedecer la palabra de Dios. El Señor nos llama a escucharla, a atesorarla, guardarla y obedecerla. Ahora bien, estos principios no son fáciles de enseñar. Los principios bíblicos no son fáciles de inculcar. Y bueno, muchas veces nos va a tocar hacer uso de la palabra de Dios. Pero es necesario inculcar a nuestros hijos aquello. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce una apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Al momento de recibir la disciplina en el hogar, al momento de enseñar los principios bíblicos, dice Hebreos, muchas veces cuando se recibe no es agradable. No es agradable los hijos recibir la corrección y la disciplina de los padres. Y también en ocasiones a los padres no es agradable corregir y disciplinar a los hijos. Pero es necesario. Dice Hebreos, y después produce tremenda cosecha para los que han sido entrenados en ella. El Señor nos dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, recuerde, shamar, guardar, y hagas, asá, obedecerla, conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es necesario enseñar estos principios. Pero ahora vamos a una segunda pregunta. ¿Cómo puedo enseñar esos principios? Los padres a los hijos, si es necesario los hijos a los padres, hermanos, recuerde, a todos les estoy hablando en esta mañana. ¿Cómo puedo enseñar esos principios? Pues bien, déjenme remitirme a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo a Timoteo un consejo muy práctico y muy válido para esta mañana. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. No dejes que nadie tenga en poco tu juventud, dice la traducción Reina Valera 60. Sino, sea ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Ese es el consejo que le da el apóstol Pablo a su pupilo, a Timoteo. Pero es un principio bíblico muy válido en esta mañana. ¿Cómo podemos enseñar estos principios bíblicos? Le dice Pablo a Timoteo, sé ejemplo. Padre, madre, sean ejemplo. Hijos que le quieren inculcar el evangelio a sus padres, sean ejemplo. Hermanos que le quieren inculcar el evangelio a sus hermanos, sean ejemplo. Compañeros de trabajo que le quieren inculcar el evangelio a los compañeros, sean ejemplo en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe, en pureza. Una forma correcta de enseñar los principios en nuestro hogar y fuera de ellos es modelando con la conducta. ¿Cree usted que enseñar significa solo hablar? No. Enseñar no es solo hablar. Muchas veces enseñamos más cuando estamos callados.
pero estamos actuando. Pero también voy a decir algo muy importante en esta mañana. Se preguntará usted, bueno, y de todo lo que enseña la Biblia, ¿qué será lo más importante? Pues bien, hemos visto dos cosas, que es importante enseñar principios. Hemos visto cómo enseñarlos, moldeando. Y ahora, déjeme nombrarle por lo menos dos principios bíblicos que usted y yo debemos inculcar en nuestro hogar y en las esferas donde nos movamos. Capítulo 6, versículo 5 de Deuteronomio. Leamos juntos. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios es lo principal que debemos enseñar en nuestros hogares. Amar a Dios es lo principal que debemos enseñar y moldear en nuestra vida. Mire, déjeme decirle algo: quien no aprende a amar a Dios por sobre todas las cosas, sencillamente amará sus propios deseos, sencillamente se amará a él mismo, sencillamente amará al dinero o amará cualquier de las miles de tentaciones que hay en el mundo. Si yo no enseño a mis hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas, pues van a amar cualquier otra cosa. Si yo no llevo a mis hijos, a mis hermanos o a mis padres o a quienes me rodean a amar a Dios, si no les enseño a amar a Dios, pues déjeme decirle, se amarán ellos mismos, amarán al dinero o amarán, no sé, cualquier cantidad de tentaciones que este mundo ofrece. Shema Israel, oye Israel, el Señor uno es. Y dice el Señor: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Padres y madres, escúchenme, el más grande tesoro que usted puede dejar a sus hijos no es una gran herencia. El más grande tesoro que usted puede dejar a sus hijos no es un gran trabajo ni una gran carrera. El más grande tesoro que usted puede dejarle a sus hijos es el amor a Dios, inculcarles el amor a Dios. Y dice en el versículo 1 al 3 de Deuteronomio, el Señor nos enseña que al seguir todo esto, al seguir tus mandatos, al serle fiel, a obedecerles, eso va a ser de edificación y bienestar para nosotros mismos. Y miremos un momento lo que dice el versículo 3. El versículo 3 nos dice: para que te vaya bien en el lugar donde fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir esto, la palabra de Dios? Dice: para que te vaya bien, sigue estos decretos, sigue los mandatos, ama al Señor para que te vaya bien en el lugar donde fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? No es suficiente estar en el lugar donde fluye leche y miel, no es suficiente. Es necesario, estando allí, obedecer a Dios para que en medio de la abundancia podamos estar bien. Una cosa es tener todo lo que nuestro corazón desea en cuanto a bienes, en cuanto a fama, en cuanto a lo que usted quiera. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es estar bien conforme al corazón de Dios. Y hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y de esto nos habla mucho los proverbios y los salmos. Uno de aquellos dice que es mejor un bocado pequeño en calma, en paz, que grandes banquetes en castillo, pero en guerra, en odio. El Señor le dice al pueblo de Israel: para que te vaya bien en el lugar donde fluye leche y miel, debes obedecer los mandatos que el Señor te ha mandado. Y por sobre todas las cosas debes amar al Señor. Pero también miremos lo que dice Salmo 111, versículo 10. Dice que el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El amor y el temor, la reverencia al Señor es muy importante. Y son los principales. De allí se desprende todo. Y eso es lo que usted y yo debemos preocuparnos por inculcarle a nuestros hijos. Hay por lo menos 3 clases de inteligencia. Hoy se habla mucho de las inteligencias: inteligencia financiera, inteligencia comercial, inteligencia aquí y allá. Pues déjeme nombrarle por lo menos 3 tipos de inteligencia. La inteligencia, la intelectual, el coeficiente intelectual, el IQ, que es muy importante, pero también se habla de la inteligencia emocional, el saber tener buenas relaciones, el saber tomar buenas decisiones. Pero para mí, y esto quiero enseñarles en esta mañana, la mayor inteligencia es la inteligencia espiritual. La inteligencia más importante es la espiritual. Y la inteligencia espiritual precisamente consiste en esto: en amar a Dios, en conocerle y obedecerle. Recuerde lo que hemos visto en las palabras Shamá, Shamar, Azar: escuchar, guardar y obedecer a Dios. En esto consiste la inteligencia espiritual. De nada sirve tener una muy buena calificación en los estudios, inteligencia intelectual, y tomar pésimas decisiones, inteligencia emocional. Pero también de nada sirve tener buenas calificaciones y tomar buenas decisiones en cuanto a la perspectiva humana e ir directo a la condenación eterna. Eso no tiene nada de provechoso. De nada sirve usted tener un coeficiente muy alto, ser muy inteligente emocionalmente, pero ir directamente a la condenación eterna. El Señor nos dice en su palabra, Mateo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el dinero del mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16, 27. ¿De qué le sirve ganar todo el dinero, toda la fama, y si se pierde su alma? La inteligencia más importante es la inteligencia espiritual, como la he denominado en esta mañana. Déjeme concluir con esta historia. Cuentan la historia que por allá en Polonia, en los años entre 40 y 50, 1940 y 50, en medio de todo aquello que se vio en la Segunda Guerra Mundial y todo el genocidio que se vivió allí, cuenta la historia de que unos hombres rescataron a un grupo de niños judíos. Sus padres pudieron hacer que ellos se los llevaran a un lugar lejano cerca de Italia, donde la cosa estaba más calmada. Y allá los recibía otro judío, estaba encargado de recibirlos. Y como pudieron, los llevaron haciendo todas las travesías necesarias y llegaron a un orfanato. Allí llegaron los niños judíos mezclados entre niños de muchas otras nacionalidades. Cuando en esas llegó el encargado de recibir a los niños y habló con el director de aquel orfanato, una persona muy noble, y le dijo: es que aquí han llegado unos niños judíos y yo soy el encargado de seguir con la educación de ellos. El encargado de aquel orfanato, le dijo: pero usted, ¿cómo va a saber quiénes son? Hay tantos, 600 de niños, ¿usted cómo va a saber quiénes son? El judío encargado le dijo: tranquilo, yo me encargo de eso. Llegó la noche, cuando los niños estaban a punto de dormir. En silencio profundo, estos grandes cuartos con muchas camas, se para
aquel judío, rabí encargado de seguir con la educación de ellos, y dice estas palabras: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando dijo estas palabras, se levantaron varios niños y contestaron: Baruch Shem Nabok, Makhatu Olam Beak. Dijo el rabí: estos son mis niños, estos son los judíos. ¿En qué consistía? Las madres de estos niños, desde su infancia, les enseñaron a recitar el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Y ellos lo repitieron y lo tenían en su corazón. Tanto que en esa noche, después de un tiempo, cuando el rabí lo dijo, ellos completaron la frase. Y esto les salvó la vida. Padres, madres, edifiquemos, hermanos, hermanas, hijos, edifiquemos hogares que honren a Dios. Enseñémosles a amar y a honrar a Dios. Enseñémosles principios que sean válidos para su vida. Y quiero concluir con esto. El deber, escuche bien, es nuestro deber enseñar principios que lleven a la vida eterna y no a la condenación eterna. Por favor, no le enseñe a sus hijos otras cosas más importantes que el amor y la honra a Dios. Por favor, padres, usted que me escucha en esta mañana, si su hijo, si su hija tiene una inclinación a servirle a Dios, no detenga esto. No lo detenga. Si usted quiere enseñarle otra carrera a su hijo, si usted quiere que su hijo que sea un gran hombre, un gran profesional y tenga mucho dinero, pero él se inclina al servicio a Dios, no detenga esto, porque mayor bendición hay en servirle a aquel que es dueño de todo, que servirnos a nosotros mismos. Enseñemos principios que lleven a la vida eterna y no a la muerte eterna. Pero también escúcheme esto. Usted y yo debemos velar por la salvación de nuestra familia, sabiendo que de nosotros no depende, pero como si de nosotros dependiera. Vele por la salvación de su familia, vele por la salvación de su familia, sabiendo que de usted no depende, pero haciéndolo todo como si de usted dependiera. Solo usted es responsable de esto. Solo usted es responsable de edificar su familia. No la escuela, no el colegio. Mire, no la iglesia. Lo que no se enseña en la casa difícilmente se va a enseñar afuera. La iglesia, la escuela, los colegios, estamos para apoyar lo que usted enseña en su casa. No podemos comparar 7 días estando con usted con 1 o 2 horas que los niños pasan en la iglesia o con las horas que pasan en la escuela. Usted es el responsable de su hogar. Somos la Iglesia Alianza Cristiana Calacoto, familia de familias, lo decía el pastor hace 8 días. Somos familia de familias, y qué grato esto. Y una familia conforme al corazón de Dios es una familia que es edificada en los principios de Dios. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas.